Quiero que vaya a la Biblia al Salmo 80, 19. Dios es especialista en restaurar. Dios es especialista y Dios quiere restaurar familia. Dios quiere restaurar hogares. Dios quiere restaurar tu familia. Esa familia que tú crees que no puede ser restaurada. Ese primo, esa prima que tú crees que no puede ser restaurada. Dios lo va a restaurar en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos tienen familia que a veces pensamos que no tiene solución? Hay algunos que tienen familia. Yo tenía un primo que yo decía, ese no lo cambia nadie. Yo no conocía del Señor y aun cuando comencé en los caminos del Señor, yo decía, creo que a mi primo no lo cambia nadie. Y es verdad, nadie lo cambió, porque Dios no es nadie. Y el que lo cambió a él fue Dios. Él era drogadicto, robaba, hacía de todo. Tiene más cicatriz que bueno, ve. Y ahorita un tremendo evangelista predicando la palabra de Dios. Porque lo que tú crees que tú no puedes, que tú no lo vas a hacer, es Dios que lo va a hacer. Amén. Si tienes familia que está en esas condiciones, tú sigues creyendo que Dios lo va a cambiar en el nombre de Jesús. Si tienes nietos, tienes primo, familia que está en el alcohol, está en la droga, dile a tu vecino, tranquilo, que Dios lo va a cambiar. Dios es especialista en cambiar. Lo que tú crees que no va a cambiar, Dios lo va a cambiar. Amén. Ese matrimonio que cree que nadie lo cambia, Dios lo va a cambiar en el nombre de Jesús. Porque nuestro Dios es especialista en transformar y cambiar vida en el nombre de Jesús. ¿Aló? Amén, amén. Nosotros no cambiamos la gente, es Dios que la cambia. Es Dios que cambia a las personas, amén. Pero tenemos que estar convencidos, como dice la adoración, que Él lo va a hacer. ¿Tú sabes quién estaba convencida que Dios iba a cambiar a ese primo mío? Mi mamá. Wow, mi mamá estaba convencida que Dios lo iba a cambiar. Cuando él iba a la casa, nosotros le cerramos la puerta. Llega casi drogado o borracho. Le decía, mamá, no deje pasar ese malandro para acá que va a robar aquí. Mamá, hijo, es que yo no veo un malandro, yo veo un evangelista, me decía mi mamá. Igual que tú también vas a hacer. Yo ya estaba empezando los caminos del Señor. Porque el problema es que nosotros cuando vemos con los ojos naturales, vemos que no hay solución. Cuando tú ves con los ojos naturales, no hay solución para la esposa, para los hijos, para los padres, no hay solución. Pero cuando empieza a ver con los ojos de Dios, dice, sí hay solución. Ese hombre va a cambiar, ese discípulo va a cambiar, ese pastor lo va a cambiar, esa pastora va a cambiar. ¿Aló? Pero tienes que ver con los ojos espirituales. Amén. Ese vecino va a cambiar. Y mi mamá veía a mi primo y le decía, él va a cambiar, hijo. Yo recuerdo una vez que él estaba en la casa, yo iba llegando y estaba como entonado el hombre. Yo tenía 2 dientes de oro. Y me dice, oye primo, regálame un diente eso de oro para comprar algo por ahí. Y yo, te reprendo, diablo. Te reprendo, diablo. Porque ¿sabe por qué? Porque el hombre que no tiene a Dios, mi amado, mira, él no respeta a nadie. Él le robaba a mi abuela. Le quitó los dientes de la plancha a mi abuela. Mi abuela cuando se puso la plancha le faltaba un diente, tenía un diente de oro. Era terrible. Pero ¿sabe qué? La oración de mi mamá, la constancia de mi mamá, decir Dios lo va a cambiar, Dios lo va a cambiar, Dios lo va a cambiar. Y Dios lo cambió. Dios lo transformó, porque para Dios no hay nada imposible, amado. Amén. Dios es especialista en restaurar familia, hogares. Quiero que vaya al Salmo. Dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restaura, di conmigo, restauranos. Este es un clamor que está declarando el salmista. Hay algo que él necesitaba de parte de Dios. Estaba clamando al Padre. Hay un clamor que está dentro de nosotros como familia, que necesitamos ver restauración familiar. Dice, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Wow. Necesitamos clamar a Dios, pero con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Declarar y vaciar nuestro corazón al Señor Jesús. No hacer oraciones artificiales o superficiales. Yo cuando vi a mi mamá orar, esa mujer lloraba, amanecía clamando por nosotros, por los sobrinos. Porque a veces hay padres que oran, Señor, tú lo vas a cambiar. No, necesita que tú te metas. El salmista necesitaba algo urgente de parte de Dios. Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén. Necesitamos que el rostro del Señor resplandezca en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Necesitamos la salvación de Cristo. Y es una salvación espiritual.
Una salvación en la cual necesitamos cada uno de nosotros. Aún siendo pastor, todos los necesito caminar en esa salvación que Dios me ha dado. Amén. O sea, aunque seas pastor, seas líder, tengas años en el evangelio, es cuando más necesitas agarrarte de Dios. Porque mientras tú estás en los caminos del Señor, el enemigo no se queda tranquilo. Él quiere hacerte siempre daño. Pero ¿sabe qué? Como dice la adoración de ahorita, Dios siempre está con nosotros. Él es fiel. Amén. La Biblia dice que mi padre y mi madre me dejaré, con todo Jehová me recogerá. Dios es especialista en transformar. Dios trabaja y restaura de una manera sobrenatural en el nombre de Jesús. Necesitamos dejarle lo difícil a Dios, mi amado. Tus hijos, tus nietos, tu esposo, tu esposa, matrimonios rotos. Mira, déjame decirte algo, que Dios lo va a restaurar. A veces la salida más fácil de un matrimonio, la salida más fácil del hombre y la mujer es: te dejo o nos dejamos. ¿Sabe cuál es esa decisión? Esa es la decisión del cobarde. El cobarde quiere dejar todo, pero el valiente se queda a solucionar. ¿Dónde están los valientes? Igual como los hijos, como valientes, te queda obedecer a tus padres en la casa. Porque hay hijos que dicen: me voy de la casa porque yo no quiero hacer más oficio en la casa. Me voy de la casa porque mi mamá sí me manda a hacer oficio. Y si te vas de la casa vas a hacer más oficio todavía. ¿Ah? Vas a tener que lavar, cocinar, fregar, hacer más cosas. Hay mamás que, yo le doy gracias a Dios por las madres que todavía los niños están pequeñitos, de 25 años, y todavía le hacen los desayunos para que lleguen al trabajo. Yo recuerdo en mi época, yo trabajaba desde corta edad. Yo trabajé, creo que de 12, 14 años empecé a trabajar duro. Estudiaba y trabajaba. Y cuando empecé a trabajar en algunas construcciones por ahí, yo me paraba a las 5 de la mañana a hacer mi desayuno y mi almuerzo para llevármelo. Pero ¿sabe? Cuando cobraba, yo le llevaba la mitad a mi mamá. Este es suyo y este es mío. Y por eso es que nosotros como hijos tenemos que valorar a los padres. ¿Cuántos tienen sus padres vivos? Valóralo. Valora a tu papá, valora a tu mamá. Te dejó, eso no es problema tuyo, valóralo. Eso se encarga Dios. ¿Entiendes? Porque ¿cómo Dios va a restaurar a alguien? A través de cada uno de nosotros. Dios es perfecto en restauración, amén. Tu familia es preciosa a los ojos de Dios, amén. Tu familia, dile a tu vecino, tu familia es preciosa a los ojos de Dios. Aunque la gente diga lo que diga, mi familia para Dios es la mejor, amén. Tienes que decir: mi familia es la mejor, amén. Mi familia es la mejor. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces hay personas que en vez de valorar la familia que tiene, ve la otra familia. Los hijos, en vez de valorar el papá que tiene, dice: quisiera que mi papá sea como aquel. ¿Aló? ¿Están acá? Entonces hay que valorar lo que Dios te dio, amén. Y ese proyecto está en el comienzo de la palabra de Dios. En el comienzo del mundo comenzó el proyecto de la familia. Quiero que vaya a Génesis capítulo 2, versos 18 al 25. Quiero hablar un poquito de la familia. Hay muchas familias que lamentablemente se están esboronando. Hay familias y hay padres que como que aprecian más un hijo que otro. Hay padres como que valoran más un hijo que otro. Hay padres como que no se dan cuenta que cuando le dan algo a uno y no lo sale al otro, le está haciendo un daño al otro. ¿Aló? Por ejemplo, hay una historia de José. Cuando tú lees la historia de José, que el papá de José le compró lo mejor al hijo, ¿qué le pasó a ellos? Los otros hermanos empezaron a sentirse celosos. Todo para José y nada para nosotros. Papá, tenga cuidado, yo. Porque a veces tú le das a otro y aunque el otro no diga nada, le está hiriendo el corazón al otro. ¿Están acá? ¿Cuántos padres hay aquí? Hoy vamos a restaurar nuestra familia. Amén. Porque a veces nosotros como padres cometemos esos errores. Porque la familia no es desde ahorita, la familia es en el comienzo que Dios tiene. Vamos a leer. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Dónde están los hombres solos? Ya sabe, no es bueno
que el hombre esté solo, porque inventa mucho. Ay, Dios mío. No es bueno. Si el Señor dice que no es bueno, dile a todos los vecinos, ¿por qué no es bueno? No lo dice el pastor, lo dice la palabra. Eso no es la enseñanza, nos vamos a seguir. 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viniese como la habías de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Imagínate el trabajo que tuvo Adán. 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Más, para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios dijo, oye, este hombre necesita algo. ¿Viste? Pues es que, ¿quién se dio cuenta de eso? Dios. Yo dije, oye, le hace falta algo al hombre. Vamos a ver 21. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo. ¿Cómo hizo caer a Adán? ¿A quién? En un sueño. Dile a tu esposa, tú eres mi sueño, no mi pesadilla. Porque hay esposos que esposa pasa unas pesadillas más bien. No, ese es tu sueño. Dígale, esposo, dígale a su esposa, mi amor, eres mi sueño. ¿Ah? En sueño, un sueño profundo. Pero a veces tú ves las mujeres y los hombres parecen pelea y pelea, parecen más en pesadilla los dos. Cada vez que tú quieras pelear, dile a tu esposa, tú eres mi sueño. O a tu esposo, tú eres mi sueño. ¿Aló? Porque así que se ganan las batallas. Las batallas no se ganan lanzando de regreso lo malo. Las batallas se ganan regresando amor. ¿Aló? Amén. Que cuando tu esposa te dice, es que no traíste nada temprano, tranquilo mi amor, para la próxima lo traigo los aliños temprano. ¿Dónde están los esposos que cuando la esposa le dice, mi amor, ¿será que me puede traer para el almuerzo 1 kilo de arroz? Sí, mi amor. Y llega el tipo a las 4 de la tarde. ¿Ah? ¿Y cómo está la esposa? Como una coima, digo, como un angelito. ¿Ah? Ay, qué chévere que ya te está. No, es desgraciado, llegaste. Estoy muerta de hambre con los niños. ¿Ah? Entonces cuando la mujer empieza así, tú le dices, mi amor, tú eres mi sueño y soy tu sueño. ¿Aló? Ganan las batallas y la Biblia dice que el que te haga mal, hazle el bien. ¿Aló? Amén. Pues es que Dios nos va a convertir a nosotros también en especialistas, a ser restauradores en el nombre de Jesús. Porque el primer ministerio que Dios nos entregó, ¿cuál fue? El ministerio de la reconciliación. Ok, seguimos. Y dice, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Seguimos. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a él. ¿Está viendo? Pues es que la mujer siempre tiene que estar aquí bajo del brazo de los hombres. Y dijo entonces Adán, esto es lo que me ha dado. Digo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será, ¿cómo será? Llamada varona, porque del varón fue tomado. Escuché un predicador estos días y decía, pues es que lo último que Dios dio al hombre o la creación fue a la mujer. Porque si le da de primero a la mujer, cuando Adán le estaba colocando los nombres de los animales, vamos a colocarle león. Ay, no le pongan más, ¿cuál es? Peluche mejor. Para poder hacer las cosas bien. Y yo creo que por eso, porque la mujer es más delicada, ¿verdad que sí? La mujer es más delicada. Vamos a colocar el delfino, vamos a colocarle más bonito. Y la mujer podía estar, todavía estuviera haciendo el huerto le den Dios. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y aquí comienza el rol familiar. Amén. ¿Qué hizo Dios primero? ¿Ve lo que hizo Dios primero? Dios hizo primero, le dio al hombre el huerto. Hizo todo, lo puso a trabajar, le dio trabajo. Y luego, primero le dio la casa, le dio trabajo y luego le da la esposa, le dejará al hombre. Y eso comenzó desde el inicio del mundo, mi amado. Esto no es ahorita del Nuevo Testamento, que ahorita que papá y mamá o los esposos tienen que decir, no. Esto comenzó desde el inicio la familia. Esto no es invento del hombre, esto fue Dios que creó la familia. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El 25.
Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Por eso es que el hombre y la mujer tienen que tratarse aún desde que eran novios, todavía. Dice que no se avergonzaban. Por eso es que los esposos, cuando tú conociste a esa esposa, ella no era así. Y las esposas, cuando conociste a ese esposo, él no era así. Él tenía una melena, él tenía una pelona. ¿Ah? Pero así tú tienes que amarlo. Y esto va para los que no se han casado, porque los que no se han casado piensan que no van a cambiar. Los que no se han casado piensan que van a seguir siendo Balbi o Balbaraz. Todo, mi hermano, tiene un cambio. Y por eso cuando tú te vas a casar con alguien, tú tienes que determinar que ese hombre, esa mujer va a cambiar. No va a cambiar nada más de carácter, va a cambiar de físico. ¿Están acá? Por eso es que a veces nosotros mismos podemos traer problemas en la familia, porque a veces hay hombres que después no quieren, antes salían con las esposas agarradas de la mano. Ahora la mandan adelante, camina adelante. Porque le da pena. ¿Aló? Le da pena andar con su esposa. O la esposa le da pena con el esposo. Por eso es que vienen los problemas. Pero Dios va a restaurar eso. Y tú vas a ser humilde, vas a decir, amor, verdaderamente te pido perdón. Porque tú eres hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y esto es para los que piensan casarse también. ¿Están acá? Por eso es tan valioso, es la familia. La familia es la cuna de la sociedad y donde aprendemos las bases para convivir en amor. Desafortunadamente la familia también es atacada por el enemigo de Dios. La familia también es atacada por el enemigo de Dios. Por eso vemos tantas familias desgastadas, arruinadas y desmoralizadas. Pero Dios quiere restaurar tu hogar. Amén. Dios va a restaurar el hogar aún si tú no necesitas de eso, porque aunque yo soy pastor todavía necesito de Dios. Ahora es cuando necesito que Dios siga restaurando muchas áreas mías. Yo estoy en construcción todavía. Mi familia está en construcción todavía. Es el que me diga alguien que no necesita de Dios, bueno, creo que está del otro lado del bando. Pero cada día yo necesito ser restaurado por Dios en el nombre de Jesús. Amén. En el caso mío, Dios es especialista en restaurar hogares rotos. Quiero hablarte de 3 hogares que dice la Biblia. Uno de esos es Job. Podemos ver de tu hermano Job, que pasó una situación muy, muy fuerte. Él tenía su familia y vino el enemigo y hizo estrago con la familia de Job. La historia de un hombre temeroso de Dios demuestra cómo un torbellino de sufrimiento puede destruir nuestra familia y nuestros sueños, pero el Señor intervino en su historia y restauró la familia. Tenemos que dejarle y darle permiso a Dios que Él pueda intervenir en nuestra historia y cambie la historia. Puede intervenir en la familia, en tu familia, y puede cambiar la historia de tu familia. A lo mejor tú no necesitas alguna restauración familiar, pero a lo mejor tienes familiares y amigos que necesitan una intervención de parte de Dios. Tenemos que decir al Señor Jesús que entre en nuestra casa y restaure nuestra familia en el nombre de Jesús. Amén. Yo necesito cada día. Entonces, el enemigo no respeta sociedad, el enemigo no respeta, él va a entrar a destruir el hogar, matrimonios. ¿Cuántos jóvenes que están ahorita sirviendo al Señor, sus padres no están juntos? Pero es necesario, jóvenes y esposa o esposo, que sus esposos no están sirviendo al Señor, usted es la luz de ese hogar. Y a través de usted ellos van a venir a los caminos del Señor. Pero necesitamos ser la luz, ejemplo de ellos en el hogar. Porque imagínate una esposa que su esposo no es cristiano y va un martes de la iglesia a su casa un domingo, y en vez de llegar atendiendo al esposo, llega peleando. O un hijo que sus padres no son cristianos, en vez de llegar haciendo oficio, llega demandando. Entonces a veces nosotros somos responsables, damos camino al enemigo a que nuestro hogar, nuestros padres, nuestros familiares no vengan a los caminos del Señor. Una vez alguien me dijo, cuando yo estaba en ciudad, en Santana de Guairén, la mamá de mi hija me llamó. Me dijo, Carlos, quiero hablar contigo, porque tu hija asiste a una iglesia, pero ese pastor dice que tiene que hacerle caso a él y no a la mamá. Yo dije, wow, ese tipo está loco, y perdóneme la expresión que estoy diciendo. Voy a ir a hablar.
me fui con la Omiris y fui a la casa de ella. Y de primero, a quien usted tiene que obedecerle primero es a su mamá. Porque esa es la autoridad en su casa. No, es que el pastor le dice que no haga oficio, que tiene que ir a la iglesia, ese pastor necesita una liberación. Porque tú no te puedes ir de tu casa. Yo fui a hablar con ellos. Tú no te puedes ir de tu casa sin hacer oficio. Y si tu mamá te dice que no vaya, no vas a ir. Porque a veces, amada iglesia, los hijos o las esposas, los esposos que sus esposos no son cristianos, son a veces nosotros los responsables. Porque la esposa dice, yo voy a la iglesia porque la pastora Gloria me dijo que tengo que ir para la iglesia. Entonces, ¿qué va a hacer? Van a agarrar cierta cosa con la pastora Gloria. No, que el pastor Vladimir me dijo esto. Hermano, si su esposa, si su esposo, si su papá le dice que no venga, no venga. Si usted no va a evangelizar, no vaya. No sé si me estoy explicando. ¿Aló? ¿Están acá? Entonces, yo tuve que ir a hablar porque mi hija, en vez de estar obedeciendo a su mamá, estaba desobedeciendo a la mamá. ¿Qué le estaba enseñando a este hombre? A ser una rebelde en su casa. Hay gente que lamentablemente en la iglesia, porque ella en la iglesia era obediente, pero en la casa era una rebelde. Así hay gente en las iglesias que en la iglesia obedecen al pastor, al líder, al hermano, pero en la casa no obedecen a mamá, ni a papá, ni al esposo, ni a la esposa. ¿Aló? En la iglesia el hermano le dice, vamos a limpiar todo el frente, y lo hacen con todo cariño. En la casa le dice la mamá, vaya a limpiar el frente. No, mamá, ni aunque tuviera que una sirvienta. En la iglesia, en la casa, en la iglesia, nuestra actitud debe ser la misma. Porque tú no te estás engañando, tú no estás engañando a Dios, te estás engañando tú mismo. ¿Estás acá? Entonces es necesario, Job, cuando tú lees la palabra de Job, Job hacía ofrenda para Dios y decía, Señor, por si acaso mis hijos pecaron, por si acaso mis hijos hicieron algo malo. Y a veces nosotros podemos decir, bueno, pero si Dios hacía ofrenda o Job hacía ofrenda a Dios, ¿por qué le pasó a Job lo que le pasó? ¿Sabe por qué le pasó a Job? Porque lo que el hombre le teme, eso le va a ocurrir. Por eso le pasó eso a Job. Porque Job temía que sus hijos murieran, Job temía muchas cosas. Lo que tú te temes es lo que te va a pasar. Lo dice la palabra de Dios. Si usted teme que lo van a robar, prepárese porque lo van a robar. Te lo digo por testimonio. Yo temí una vez donde yo vivía que me iban a robar el carro, y me robaron el carro. Yo, Señor, gracias, porque ahora no voy a temer a nada en el nombre de Jesús. Porque lo que tú temes te va a suceder. Vamos a ir al libro de Job 42, 10 en adelante. Y quitó Jehová la aflicción de Job. O sea, cuando tú eres obediente a Dios, cuando tú estás caminando alineado al plan de Dios, Dios está trabajando. Creo que el martes adorando a Dios, decir, mira, aunque tú no sientas y aunque no veas, Dios está trabajando. Aunque pueda pasar una situación económica o familiar y tú no estás viendo resultados y cada vez como que va la cosa peor, tranquilo que Dios está trabajando. Lo que pasa es que a veces quiere venir duda en nosotros. Sí, estoy trabajando, estoy ahorrando, estoy trabajando con la familia, pero como que la cosa se está empeorando. Tranquilo, Dios está trabajando. Mientras Job estaba sufriendo la situación familiar, venía alguien, le daba una mala noticia, y los amigos, y empezó Job a pasar proceso. Pero ¿qué hizo Dios? Dios estaba trabajando a favor de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Imagínate, ¿por quién oró Job? Por los que le habían hablado mal, que le dijeron, mira Job, ¿qué hiciste de malo? Job, pecate, Job, y empezaron a condenar a Job. Y Job tuvo que orar por sus amigos. Tú estás orando por la gente que te está deseando mal. A ellos tienes que bendecirlo. A esa persona que te hizo mal, bendice a esa persona y verá la gloria. Cuando Job oró por sus amigos, ve lo que Dios restauró. Dios empezó a restaurar a Job y a su familia. El problema de nosotros que nos cuesta orar porque el que me hizo mal, el que me quitó lo otro, el que me debe, ora por él y bendícelo para que Dios te bendiga a ti también. ¿Aló? A veces es más fácil orar por el hermano que es cariñoso y amoroso, por el líder que es amoroso, el pastor que es amoroso, el pastor que es amoroso. Ay, gracias Señor porque esta pastora es chévere conmigo. No, ora aún porque no es chévere contigo. ¿Aló?
Ahora aún porque el que te exhortó, el que te hizo la corrección, bendícelo. Bendice aún esa persona que te desea mal en tu trabajo, donde tú vives. Porque el momento que Job oró por su familia, por sus amigos, que le hicieron mal, cuando tú lees el libro de Job, ve lo que hizo Dios. Y quitó Jehová cuando hubo orado. ¿Cuándo quitó Dios la aflicción de Job? Cuando oró por los amigos. ¿Quieres que yo quite tu aflicción? Ora por la persona que tú crees que te hizo mal. Ora por el pastor o por el que cree que te quitó el lugar donde estaba. Ora y bendícelo más bien. Porque en vez de haberte de bendecir, dice, ¿y para qué me quitaron? ¿Para qué me quitaron? ¿Para qué me movieron? Aún en el trabajo. ¿Por qué me movió del trabajo? ¿Por qué me quitaron el trabajo? Ora por ellos más bien. Y bendícelo. ¿Aló? Esa tiene que ser nuestra actitud. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Y quién fue bendecido ahí? Job. ¿Y qué pasó ahí? Ve lo que dice. Y aun cuando él dobló todas las cosas que había sido de Job. Y aún dice, y aumentó al doble de todas las cosas que había sido de Job. 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Pero por eso es que tú tienes que estar claro, amado, cuando está pasando un proceso, ni tu tío, ni tu pastor, ni tú le va a ir. Pero Dios está trabajando en tu favor. Y aun cuando tú estés pasando un proceso en tu familia y vengan todos, celebra con todos. No diga como dice mucho, ahora sí van a venir porque estoy bien. Ahora sí va a venir el primo porque ahora sí estoy bien. Ahora sí tengo trabajo, ahora sí van a venir. No. Porque Dios te bendijo a ti, es para que tú lo bendigas a ellos también en el nombre de Jesús. Aló. Vamos, aplaude al Rey de Reyes, señores, señores. Y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron todo aquel más que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Sigue. Los mismos familiares vinieron y celebraron con la victoria. Y dice el 12, y vendió Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, y de la segunda Cesia, y el de la tercera Kerin Catpuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Porque normalmente en ese tiempo las mujeres no heredaban, lo que daban a los hombres, pero a ellos le bendijo, hasta las mujeres tuvieron herencia. Cuando lee la historia de esos tiempos pasados, el primero que tomaba herencia eran las mujeres. Ok, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. 17. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Por qué? ¿Quién restauró? Dios restauró. Job pasó un trago amargo, pero él estaba claro a quién estaba sirviendo en el nombre. Y Dios restauró lo que era imposible. Por ejemplo, si yo hubiese estado en esos momentos de Job, yo digo, Job, ¿quién va a levantar a Job? Arruinado, limpio, no tiene nada. Pero lo que tú ves con tus ojos naturales no va a estar en solución. Pero cuando lo empiezas a ver con los ojos espirituales, va a haber solución. En tu familia, en tus primos, en tus tíos, en tu abuela, en tu papá, en tu mamá, Dios lo va a restaurar en el nombre de Jesús. Lo que tú has sufrido en esta tierra, mi amado, mira, cuando tú lees el libro de Job, dices, yo no he pasado nada, lo que pasó a este hombre. Hay gente, Venezuela es una tierra bendita por Dios, mis amados. Estos días veía a alguien decir, es más fácil reunir dinero en Venezuela para irme afuera que reunirme de afuera para irme para Venezuela. ¿Cierto, mi hermano? Hay otro hermano que está afuera y le costó reunirse para volver a regresar a Venezuela, porque Venezuela es una tierra bendita por Dios. Amén. Otra familia que Dios restauró fue Noemí.
¿Cuánto conoce la historia de Noemí? Esta mujer sufrió también una dura pérdida. Estando lejos de su tierra natal, perdió a su marido y a sus 2 hijos. Pasó un proceso muy duro, muy rudo, Noemí. Pero Dios siempre mantiene un hilo de esperanza. Ruth adoptó a su suegra con amor. Y así Dios concedió una nueva familia de cuyo linaje vendría el rey y el mismo redentor del universo. Imagínate lo que hizo Dios con esta mujer. Lo puede leer en Ruth 1, del 1 al 5. Cuando esta mujer comenzó la situación que se fue, perdió toda su familia. Pero gracias a Dios, el amor de Ruth, Noemí fue de la herencia y del linaje de Jesucristo. Lo que tú ves como pérdida, Dios lo ve como ganancia. Porque a veces cuando no entendemos a veces algunas cosas, decimos, Señor, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué se murió aquel? ¿Por qué se murió aquella? ¿Por qué lo otro? Es que era bueno, y empezamos nosotros a cuestionar a Dios. Empezamos a decir, Señor, pero ¿por qué se murió esta persona tan joven? ¿Por qué se murió tan? Dios sabe todo, mi amado. Si algo pasa en tu familia, porque algo mejor viene para tu familia en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a aplaudir su gloria en el nombre de Jesús. Algo mejor, ¿verdad? Algo mejor viene. ¿Cuántas familias que están en la iglesia han pasado pérdida de niños, de hijos? Pero algo mejor viene en el nombre de Jesús. Cuando tú no entiendas algo, ni se lo reclama, dices gracias, Señor, porque algo bueno viene. Como dice la alabanza por ahí, algo bueno viene, algo grande viene en el nombre de Jesús. Aun cuando tú no veas, tenemos una historia no lo tengo ahí, pero el Espíritu Santo quiere que lo hable. Tenemos a María, a Marta y a Lázaro, 3 amigos de Jesús, una familia, amigos. Él iba y comía con ellos. Y un día se enfermó Lázaro y le mandaron a avisar a su amigo. ¿Qué hizo Jesús? Fue corriendo. Jesús se quedó haciendo el trabajo. Jesús siguió haciendo su trabajo de misionero. Era una familia que le estaba esperando allá. Pero ¿sabe por qué Jesús? Porque algo Dios iba a hacer para que Él se glorificara en esa familia en el nombre de Jesús. Ellos lo vieron como un dolor, como una muerte. Aún le dijeron, Señor, ya muere, ya está muerto, ya tiene 4 días hediondo. O sea, ¿qué vas a hacer? Y Jesús dice que Jesús lloró. Pero Jesús no lloró por Lázaro, Jesús lloró por sus amigos que no creían en el amigo. Por eso es que a veces cuando tú tienes mucha familiaridad con tu pastor, con tu líder, cuando vos oras, tú crees que no va a ser un milagro de parte de Dios. ¿Me estoy explicando? No, pastor, bueno, ore, pues. Porque las hermanas de Lázaro, María y Marta, o sea, no creían que Jesús iba a orar por Lázaro y que salía Lázaro de la tumba. Señor, ya murió, ¿qué vamos a hacer? Está lista. Ahora es que viene reclamándole a Jesús. Marta, María, tranquilo. Es porque papá se va a glorificar. Hay cosas que no entendemos, pero Dios quiere glorificarse. En el proceso tuyo, Dios se va a glorificar. En el dolor que tú estás viviendo, Dios se va a glorificar en el nombre de Jesús. Aló. Amén. Aunque no entendamos, pero Dios se va a glorificar en tu familia, en tu casa, en tu hogar, en el nombre de Jesús. Pues ahí dice en Ruth, no lo voy a leer, anoten el versículo, lo pueden leer, lo que le sucedió a esta mujer, a Noemí. Pero gracias que llegó esta mujer Ruth y dijo, tranquilo, yo te voy a traer conmigo, yo me voy contigo. Y fueron y siguieron haciendo familia en el nombre de Jesús. María y Juan, Jesús cuidó de su madre y de sus discípulos amados. Juan, vamos a leer Juan 19:26. Dios es un Dios de familia, mis amados. Pero necesitamos que Dios se entrone más en nuestra familia en el nombre de Jesús. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. 27. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aún Jesús mostró lo que es familia. Aún Jesús le está demostrando al discípulo quién era su mamá y tenía que cuidar a su mamá. Por eso es que hay hijos a veces que cuando las madres están ya un poquito viejitas,
lo que están pensando es llevarle al asilo. ¿Cuántos quieren llevar a su mamá al asilo? ¿Ah? Que ya no aguanto más esta vieja. Pero ya te aguantó a ti cuando tú eras chamo. Y ya te aguantó a ti cuando te enfermaba. Y ya te aguantó a ti cuando te dio fiebre. Que te pasas toda la noche contigo ahí, quitándote la fiebre con pañitos húmedos ahí. ¿Ah? Hay muchos hijos y nietos que le dice a la mamá: mamá, vamos a llevar a mi abuela para el asilo porque ya está limpiando la nada. Pero ya está limpiando a ti cuando está chiquitica, nieta. Por eso es que Dios quiere restaurar todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Porque a veces nosotros nos acordamos ya de grande lo que somos, pero no nos acordamos cuando fuimos pequeños, que la abuelita venía y nos guardaba la comida. Por lo menos en el caso mío, mi abuelita siempre me guardaba mi plátano maduro, porque me gusta mucho plátano. Mi abuelita me dice: mira, hijo, ahí te guardé algo ahí, cuando yo unos plátanos maduros, pero me los comía como cambur los plátanos cuando echamos. Y todavía me gusta. Y yo parece mi abuela, y mi abuela cocinaba como para un batallón, y éramos dos nada más. Siempre me recuerdo de eso. Y aun cuando mi abuela se la llevaron a la casa de una tía, allá iban con mi mamá a visitarla. Iba con mi mamá, vamos mamá, y le llevaba a mi mamá. Porque a veces nosotros, después que estamos grandes y tenemos familia, y se nos olvida lo que nos hizo las abuelitas, se nos olvida lo que fue mi mamá, el proceso que pasó nuestras madres cuando pequeños. Se nos olvida eso. Pero Dios quiere restaurar eso en el nombre de Jesús. Dios quiere que te quite de la mente que cuando tu mamá, tu abuela esté viejita, tenla en casa. Cuídala, como ella te cuida a ti. Porque mira, yo creo que las abuelitas cuidan más a los nietos que a sus hijos. ¿Ah? ¿Cuántas abuelitas cuidan bastante a los nietos? Cuidan. Y a veces los hijos se ponen celosos. Ah, tú quieres más a mis hijos que a nosotros. Ah, pastora Margarita. Y bueno, pónganse celosos porque ahora. Pero cuando están grandes, necesitamos seguir entendiendo que gracias a esa abuelita o ese papá o esa mamá nos guardaron y nos cuidaron en el nombre de Jesús. Amén. Ellos se desvelan. Una mamá, cuando un hijo tiene fiebre, no duerme toda la noche, aun cuando están grandes. Se nos olvida eso. Sigue creyendo, aunque parezca que no hay solución, va a haber solución en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vamos a leer Lucas 18:27. Aunque estés enfrentando crisis grave en tu familia, desempleo, enfermedad, separación, droga, pelea, entre otros, confía en Dios. Lucas 18:27 dice: Él dijo: lo que es posible para los hombres, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Lo que tú crees que es imposible, Dios lo va a restaurar. Mire, yo quedé sorprendido creo que fue hace 3 años atrás. Yo conocí un matrimonio que se separaron hace muchos años, estaban muy chamos, se separaron muchos años atrás. Él tuvo su esposa, después cada quien formó sus hogares. Y después que ya estaban ancianos, creo yo, 60 y pico de años, se volvieron a juntar otra vez y se volvieron a casar. Y ellos murieron. Murió primero la mujer, después creo que el hombre todavía está vivo. Pero lo que te quiero decir con eso es que a veces creemos cosas que Dios no puede hacer. Pero lo que tú crees que Dios no puede hacer, Dios es perfecto en hacer lo imposible. Por eso es que Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, Dios va a sacar a ese familiar de la droga, Dios va a restaurar la familia, Dios va a restaurar el matrimonio, Dios va a restaurar ese papá que se fue, Él va a regresar. Ese hijo que se fue molesto, Él va a regresar porque Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Esa esposa que se fue por X, o sea, si en tu corazón el anhelo tuyo que regrese tus padres, Dios va a hacer que regrese. Si en tu corazón está el anhelo de una restauración, Dios va a restaurar.
porque Dios es especialista en restaurar. Amén. El Señor puede traer paz, reconciliación, puertas abiertas, transformación, sanidad, liberación y salvación a tu hogar. Cree en el Señor Jesucristo y búscala a Él, pero en el nombre de tu familia. O sea, si tú quieres que tu familia sea restaurada, que Dios haga, entonces búscale tú y Dios va a seguir haciendo el trabajo en tu familia en el nombre de Jesús. A través de uno solo Dios va a traer la familia a Él. Dios necesita solamente un familiar. En el caso mío, me recuerdo, mi papá me contaba que él fue el primero que recibió al Señor en mi familia. El único cristiano en la familia Correa Medina era mi papá. Mi mamá no era cristiana. Mi mamá le hizo la vida imposible a mi papá. Y mi papá iba a la iglesia y cada vez que iba a la casa llegaba asustado porque mi mamá lo esperaba con una navaja, con un cuchillo. ¿Sí? Le decía, te estaba viendo con la evangélica. Elba. ¿Y qué hacía mi papá? Calladito era. Mi mamá fumaba. Y le echaba el humo al cigarro a mi papá en la cara. Pero mi papá no le contestaba nada. Mi papá era orar. Y un día le dijo, después de un año, voy a la iglesia para ver cuál es la evangélica que te enamora de ti. Esa fue la estrategia que usó Dios. Desde ese día mi mamá cayó arrodillada y empezó a servir al Señor. Pero ¿sabe por qué? Porque hubo un hombre que no le decía nada, hubo un hombre que no le insultaba, hubo un hombre que no discutía nada. Y ahí Dios pudo dar la victoria. Mi mamá contaba, era terrible mi mamá. Decía, si yo sé que tienes otra mujer, listo. No que terminó con él, sino que lo iba. ¿Sí? Pero sabe la constancia, porque él decía, yo no lo puedo, porque es difícil, pero Dios sí lo va a hacer. No te rinda hombre, no te rinda mujer, no te rinda papá, no te rinda mamá, no te rinda hijo. Sigue creyendo, Dios va a restaurar. No vea con los ojos naturales, ve con los ojos espirituales. Y Dios lo va a hacer. Dios va a hacer en mi casa, Dios va a hacer en mis hijos, Dios lo va a hacer. Lo que es imposible para los hombres. Papá decía, él no contaba luego, ya que éramos, decía, yo no decía nada porque yo sabía que era Dios que lo iba a hacer. Y Dios lo va a hacer. Lo hizo también en mi familia. Quiero que vaya a Jeremías 18:2. Jeremías 18:2. Dice, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. 3. Y descendió a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿En la mano de quién? En la mano de Dios. Y volvió y la hizo otra vez vasija según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no pondré yo a hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. No podrá ser yo con vosotros familia Romero, familia Medina, familia Correa. Diga su familia ahí. Dios va a hacer también con su familia. Con ese que usted cree que no puede, Dios lo va a hacer. Amén. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Estamos en las manos del mejor alfarero, en las manos de Dios. Deja tu familia en las manos de Dios. Amén. Y Dios va a restaurar. Un día mi mamá le dijo a Dios, Dios, no me voy a trasnochar más. Mis hijos están en tus manos. Porque hay muchas madres que le dicen que sus hijos, sus nietos están en las manos de Dios, pero no duermen, preocupadas porque su hijo se fue a parrandear. Se desvela. Y un día mi mamá dijo, yo te entrego a mis hijos. Porque mi mamá era la una
las 2, las 3, clavaban en la ventana viendo la hora que llegaban las bellezas de sus hijos. Y un día Dios le dijo, pero tú no me los entregaste. Dios sí. Empezó a dormir tranquilita y se paraba a la hora que ella quería pararse. Y después de ahí, Dios empezó a llamar a sus hijos a sus caminos. Porque no es usted ni soy yo, es Dios lo que lo va a hacer. Dios es que va a hacer el trabajo, mis amados. Por eso tenemos que darlo al alfarero, el especialista en restaurar. Lo imposible Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Dios es el alfarero, el constructor y restaurador por excelencia. Por eso es que dice en Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, si tú crees en el Señor Jesucristo, aceptas a Jesucristo y ya lo que le hemos aceptado, entonces tu casa, tu familia también servirá a Cristo en el nombre de Jesús. Tus hijos, tus nietos, en el lugar donde se encuentren, en la ciudad donde estén, ellos también van a servir a Cristo en el nombre de Jesús. Lo dice la palabra de Dios. Él es el Salvador fiel. Vamos a leer el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Vamos a confiar a Dios nuestro camino, nuestra familia, y Él va a hacer lo que tiene que hacer. Él va a hacer lo que tiene que hacer en tu casa, en tu familia, en el nombre de Jesús. Hay que encomendar a Jehová nuestros caminos. Y para terminar, 1 de Timoteo 5:8. Son sus manos las que pueden restaurar y hacer todo nuevo en tu vida y en tu familia. Es en las manos de Dios. Dice la palabra de Dios, porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por eso es que nosotros, como padres, somos los proveedores. Él es el proveedor. Pero ¿quién te da la provisión? Dios. Amén. Gracias que Él te da las fuerzas, gracias que Él te da la habilidad para tener lo que tú tienes en el nombre de Dios y para bendecir a tus hijos. Por eso es que en las manos de Él somos fortalecidos en el nombre de Jesús. Hay muchos pasajes en la Biblia de familias que Dios restauró, pero también en estos tiempos familias que Dios ha restaurado. Mi vida es un testimonio de familias que Dios restauró. Y sé que muchos de los que están ahí son familias, son vidas de familias que Dios restauró. Amén. Y hay un Dios que restaura. Siempre hay uno solo que llega a los caminos del Señor. Pastora, tú fuiste la primera que llega a todos los caminos del Señor. Hazme favor, mi pastora. Ve lo que hace Dios. Ve lo que hace Dios cuando nosotros confiamos en el Señor. Primero llegó la pastora. Luego llegó ¿quién? Llegó Fran. Vente, pastor. Ve lo que hace Dios. ¿Le fue fácil a la pastora? No le fue fácil porque yo sé el testimonio de ella. Este chiquitico era terrible igual que yo. ¿Ah, mi pastora? Nos conocemos hace tiempo. Conocemos de nosotros el viejo hombre, pero ahora conocemos el nuevo hombre que es el más importante. Luego vino, ¿quién es mi pastora? Mis hijas. ¿Dónde está la silla de la pastora? Vente, hija. Tráete tu hija también, si está por ahí. Ve lo que hace Dios. Hermano, yo siento la presencia de Dios hermosa en este lugar. Porque Dios va a restaurar lo que tú crees que Él no puede hacer, Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Ve lo que hace Dios cuando nosotros le creemos a Él. Primero llegó la pastora, el pastor, sus hijas, sus nietas, y luego van a venir más adelante sus bisnietos. Amén. Ve lo que hace Dios. Pero si la pastora contara el testimonio de ella, wow. Yo le cuento un pedacito nada más, pastora. Un pedacito cuando usted dijo, yo recuerdo una vez que usted contó un testimonio que bueno, iba a dar una ofrenda de primicia. Y ese día fue como que el día que vendió más. Cuenta un pedacito nada más. Un testimonio. De la primicia. Por lo menos que vivió con el amado. No, pero así, poquito así. Bueno, lo que viví con mi esposo, como decía el pastor, no fue fácil. Porque
me costó, tuve 8 años doblando rodillas para que mi esposo llegara a los caminos del Señor. 8 años. Yo pensé que era más rápido. 8 años. 8 años. Pero un día dije, voy a hacer un ayuno para el Señor y hasta que mi esposo no llegue a los caminos del Señor no voy a comer. Así le dije al Señor, hasta que no llegue no voy a comer. ¿Por qué lo hice? Porque yo estaba haciendo un ayuno y cuando yo voy a comprar una verdura para hacer una sopa para yo entregar el ayuno, veo a mi esposo que tenía una camioneta doble cabina y viene con ya habíamos cerrado el negocio, eran como las 3 de la tarde, y viene mi esposo con unas mujeres y unos hombres, venían 3 para 3, pero la tipa venía al lado de él y lo traía así. Yo vengo por la calle, pero él no sabe, o sea, no encontró cómo esconderse porque él viene por la calle donde yo vengo. Él no encontró para dónde escapar. Y yo vengo con la verdura. Y entonces él me llama, yo voy por el vidrio de él. Me provocaba era bajarlo de la camioneta y decirle de todo, pero como ya yo conocía al Señor, le dije, no, yo voy a la casa, voy a hacer una sopa. Me dijo, bueno, ya yo vengo. Tiré la verdura por allá y apagué la olla de presión donde tenía un lagarto montado. Y me arrodillé, mi hermano, y le dije, Señor, en esta hora tú eres mi Dios. Cuando tú me llamaste, yo tenía a mi esposo, tengo mis hijos, hacen 8 años sirviéndote y no he visto que mi esposo ni mis hijos lleguen a tus pies. Mi esposo anda con estas mujeres, anda con todo por allá, yo no sé dónde está, pero tú sí sabes dónde está. Pero tú eres el Dios de poder. Y le clamé a Dios así, le dije, hoy, Señor, tú le das permiso al diablo que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús para que mi esposo vea el poder de Dios. Pero no toques su vida porque él te va a servir. Simplemente para que él entienda que hay un Dios al cual yo le estoy sirviendo. Donde él estaba en una piscina con unas mujeres y todo, dice que se presentó una trifulca y le mandaron, bueno, un botellazo, un machetazo, de todo, que casi lo matan. Ese llegó calladito a la casa. Y llegué y le digo, cuando yo llegué a la casa, llego y le digo, me dice, ¿qué hiciste de comida? No, ni voy a cocinar, ni voy a comer. Pero yo tengo hambre, bueno, vamos a comprar comida porque coma usted, yo no voy a comer. Me dijo, ¿por qué? Yo estoy en un ayuno, Franklin, y no me preguntes más nada. Bueno, que yo fuimos, me dijo, acompáñame a Don Pollo, que voy a comprar un pedacito de pollo. Bueno, yo te acompaño, pero yo no voy a comer. Compra para ti, yo no voy a comer. Cuando llego a la casa, él me dice, mi amor, ¿cuándo es que es la casa de amistad? Yo le digo el miércoles. Me dijo, ya no voy a salir más con esa gente, ya nada, mi amor, voy allá a la casa de amistad y yo voy a aceptar al Señor. Yo le veo la cara y le digo, seguro, me dice, si yo voy a asistir a la casa de amistad ahora, cuando ellos eran células, y ahora voy a servir al Señor. Así lo hizo. El miércoles aceptó al Señor y después el miércoles hizo la casa de amistad, aceptó al Señor y luego el domingo vino aquí y aceptó al Señor. Estábamos en la otra sede. La gloria y la honra es para Dios. Eso lo hizo el Señor. Así fue que llegó mi esposo. Wow. Por eso es que cada familia, mi amado, pasa algunas batallas, pero hay que seguir pagando el precio. Amén. Sé que a algunas mujeres no les es fácil, unos hombres o hijos no es fácil, pero tenemos muchos ejemplos en la iglesia de hombres y mujeres que se han mantenido firmes. Y ese es parte de ver la constancia de la pastora, ver su familia sirviendo al Señor. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, amada iglesia. Bueno, esto no estaba en el plan mío, pero estaba en el plan de Dios. Amén. Porque este testimonio es para muchos que nos necesitaba en esta mañana, este testimonio de parte de Dios. Amén. Gracias, mi pastor. Dios te bendiga. A ver. Fuerte aplauso a la familia. Amén. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar. No sé, siento como una sensibilidad del Espíritu Santo en esta mañana. Quiero hacer un llamado en esta mañana. Si tú estás acá visitado por primera vez, segunda vez, quiero en esta mañana orar por ti. Y pueda abrir tu corazón, decirle, yo quiero que Jesús entre en mi casa, en mi familia. Si tú estás en esta mañana y no estás visitando por primera vez o segunda vez, hay un Dios que cambia. Puedo ver, no solamente a través de la palabra de Dios vimos familia, sino en estos tiempos, familia de pastores
Valeris, mi familia, mis padres. Y así Dios va transformando y cambiando vida en el nombre de Jesús. Si tú quieres ser parte de esta historia que Dios quiere hacer en tu vida, quiero hacer una oración de fe contigo y que tú puedas hoy decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, entra en mi casa. Jesús es un caballero. Si tú le permites, Él va a entrar. Si tú le das permiso, Él entra. Pero sabe que no es un caballero el diablo. El diablo quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir tu familia. El diablo quiere destruir tus nietos. Él no pide permiso para hacer las cosas. Pero Jesús es un caballero. Si tú le permites a Él que Él entre y tú le digas a Él: Jesús, yo quiero que tú lo hagas, Él lo va a hacer.